quiero hablar con Maísa, yo quiero que nos cuente. ¿Por qué te reís? A mí me encanta escucharlos No. y me conmueve muchísimo a esta parte del momento que este tema sea un debate que en cualquier medio y en cualquier momento y a cualquier horario esté llamando a la reflexión de la gente. Hace 13 años atrás, la primera vez que salí a cantar una canción que hablaba del aborto y a contar lo que a mí me había pasado en ese momento muy fresquito, hacía 2 meses, esto era impensable. Entonces hay un montón de posturas y son súper intensas porque creo que estamos tratando como sociedad de llegar a un lugar más profundo en esta discusión del aborto, de si es vida, si no es vida, si es asesina o no es asesina, que trasciende un montón de cosas, que tiene que ver con a qué le damos lugar en este sentido de existencia humana, cuánto nos importa o no nos importa la desigualdad en lo social, qué es un ser humano, qué no es un ser humano y por qué se criminaliza a la mujer por ser un sujeto sexual. Hay mucho de este debate. ¿Qué es lo que te pasó a vos? A mí me pasaron un montón de cosas. ¿Pero cuál fue tu historia? Diferentes. ¿Qué experiencias tuviste? Tuve 2 experiencias de aborto, fueron muy distintas entre sí. La primera fue a los 19 años, 18 años, ahí en ese intermedio. ¿Habías terminado la secundaria? Había terminado la secundaria, yo nací en Mar del Plata, estaba estudiando en la ciudad de La Plata. ¿Qué estaba estudiando? Licenciatura en composición. Y en ese momento, bueno, para mí fue muy difícil, me lo negué por otros problemas de salud, pensé que el atraso tenía que ver con otras cosas, me daba pánico pensar en eso, fue mi mamá la que pudo darse cuenta de que estaba sucediendo eso. Y ellos mismos, mi familia me contuvo, me dijo, bueno, la decisión que vos tomes te vamos a acompañar. Grosísimos. Para mí fue una sorpresa, totalmente. Sí, porque estamos hablando hace un tiempo atrás. De los años 90. Sí, hace un tiempo atrás. Un año. Claro. 2, 3 añitos. Sí, en los años 98, para ser más precisa. 20 años. 99, sí, 20 años atrás. A mí me parecía que yo no había sabido cuidar ni de mí misma, o sea, me sentía muy culpable por esto que me estaba sucediendo y realmente sentí no voy a poder cuidar de otro ser. No te sentías en condiciones. Para nada, me sentía adolescente. Disculpa la pregunta que además viene con respeto. ¿Qué fue? ¿Accidente? ¿Fue descuido? ¿Fueron ganas y después se fueron las ganas? No, ¿Qué fue? ganas no fueron nunca, fue accidente y descuido al mismo tiempo, me parece que los accidentes también tienen algo de descuido y ha sido algo que para mí ha sido muy difícil de sobrellevar porque siempre fue después el fantasma en mis relaciones sexoafectivas con los varones, el tema del embarazo, porque la verdad es que si hay algo que esta ley, ojalá, yo espero, promueva, es la educación sexual en relación a la natalidad, también en la responsabilidad del varón. Porque acá todo el foco se pone en si la mujer es asesina o no es asesina. El peso sobre la mujer. La gestación es algo que ya sabemos que se hace. ¿Y si el varón no quiere tener? Y eso es qué dificilísimo, porque obviamente... Pero también tiene derecho. Obviamente, también tiene derecho. Pero la ley no estaría abarcando No estaría abarcando eso. Ahí creo que la discusión es muy compleja, porque también el tema de que las cosas pasen por el cuerpo de la mujer es muy difícil. Me parece que hay como que evolucionar mucho en cuanto a las relaciones humanas. O sea, vos decidís abortar ¿A dónde fuiste? ¿Cómo es? ¿Das con un médico que practica un aborto? ¿Cómo fue Exactamente, a través de contactos, vamos con un médico. Lo hablas con tu familia, obviamente, tu familia dice lo que vos decidas está bien. Yo decido abortar. ¿Lo hablaste con alguna amiga o algo? No, lo hablo con mi familia nomás. Ubicamos a este médico en una clínica privada, por supuesto no voy a nombrar cuál. Tenemos una entrevista con él, como cualquier consulta médica a través de IOMA y Bono. En esa entrevista él me juzgó muchísimo, fue muy moralista en su discurso, a mí me parecía tremendo ese nivel de hipocresía, como la misma persona que está... ¿Te intentó convencer de no hacerlo? No, para nada, no me intentó convencer de no hacerlo. ¿Moralista en qué sentido? Me preguntó cómo había sucedido, si yo no estaba en pareja, si mi pareja estaba de acuerdo, me dijo que eso estaba mal, que yo no podía llegar a esa situación, que tenía que aprender a cuidarme. O sea, vos ya fuiste ahí para hacerte un aborto y él te hacía esas preguntas. Exactamente. ¿Y cuánto te cobraba? Uy, en ese momento...
Y con eran... las devaluaciones que hubo no se puede calcular. Claro, Que Dólares, muchas hay veces que es en calcular. dólares. En cambio, ese es en momento dólares. eran 1.000 pesos y estábamos en el 1 a 1. Claro, así que 91 podríamos dólares. hablar ahora de 1.000 dólares. 26.000, Hablando de 27.000, 26.000, 26.000, Bueno, 30.000 son, más. son los valores que se Sí. dicen que... Que se dicen que están 26.000 a saliendo 50.000, dicen ahora. Claro, ¿Y sí. quién te Depende del acompañó? lugar. Mi mamá y mi papá. Y ¿Te lo hicieron en el hospital? no, En un en consultorio otro lugar. privado. Sí, En un departamento. sí. ¿Y el proceso cuál es? En ese caso fue un raspado. Anestesia total, no te enterás absolutamente de nada. ¿Dolor? ¿No sentiste nada? Yo no sentí dolores. Después no. tampoco. Después tampoco, sí hay un trauma corporal, o sea, abortar no es agradable, No. convengamos, ¿sí? Sacarse una muela no es agradable. Por eso uno Entonces, dice en el claro que- discurso, y ahí te dejo, Sí, no al aborto, que te sí a den la punto cuando te despenalización. corten, No al aborto. Nadie dice Exactamente. vayan a abortar. No. Pero como existió y va a seguir existiendo, se pide la despenalización. Exactamente, hay que Es tener conciencia social. descriminalizar a la mujer por ser sujeto sexual. Tiene que ver con eso y además con entender que una mujer llega a una condición de embarazo y a una decisión de aborto por un montón de cosas de contexto que son complejas. Son muy ¿Y a los complejas. 25 años cómo fue? Porque, o sea, hemos escuchado gente de un aborto, pero de dos es más. Bueno, el otro día lo contó Nancy Pasos, pero es como más raro. Mm. ¿Cómo fue tu experiencia a los 25? Y ahí a mí me pasó que me enojé mucho conmigo misma porque me vuelve a suceder, obviamente. Lo supe desde un primer momento, o sea, me di cuenta muy tempranito que estaba embarazada, estaba en pareja con una persona que hacía muy poco que nos conocíamos, hacía 2 meses que nos conocíamos. Y bueno, un poco tomamos la decisión, pero... ¿Vos hablaste con él? Sí, él se sintió superado por la situación y me abandonó en el camino. Fuimos a ver un médico que... Otro médico, sí, ya estoy en la Ciudad de La Plata. Yo en este caso dije, bueno, Porque vos sola, ya estabas en llegué La a esta Plata situación. estudiando, seguías Sí. estudiando. Sí, sí, hacía añitos ya. Claro. Son largas las carreras de música. Claro, por eso. Digo, 7 todavía años. estabas estudiando, Sí. claro. Y bueno, ahí este médico al que fuimos a ver me dijo que él no realizaba esas prácticas, pero que me iba a ayudar en lo que fuera posible y que teníamos que asegurarnos de que estuviera el embarazo en curso, que estuviera en lugar, que estuviera posicionado, todas cosas Sí, para que se dieran como las condiciones. Sí, para que ¿no? supuestamente yo no corriera riesgo. Claro. Hubo ecografías de por medio, análisis de sangre, más de una ecografía, porque según él no se veía, porque era muy chiquito. Y cuando pasó aproximadamente un mes, un día me dijo, bueno, a mí me parece que vos estás en edad, me gustaría que lo reconsideres. ¿Estabas de 4 semanas? 5. 5 semanas. Que reconsideres si querías seguir adelante. Exactamente. Que O sea, él te sugería seguir adelante. Sí. Ajá. Con Y- lo cual yo me di cuenta que él me estaba manipulando, porque yo fui muy clara desde un principio cuál era mi decisión y que si él no estaba de acuerdo, yo buscaba otro no le habías profesional. planteado dudas vos. No, Vos sabías ninguna. que... No, ¿Cuál era no, tu fue- decisión? sabía, no, yo fuiste, estaba- no fuiste a consultarle. Estaba en la De mitad hecho, de mi te estaba- carrera. sí, te estaba controlando, pero también te estaba haciendo perder tiempo. Exactamente. Claro. Y me estaba haciendo ver una Claro. Y ecografía, además, hacer una someterte a ecografía, una ecografía. pasar por situaciones en las que hay otras mujeres esperando bebés, queriendo ser madres. O sea, hay algo de ese momento que yo siento que fue siniestro de su parte. Que fue una manipulación. De parte del médico. El médico cobra dinero por hacer ese trabajo. ¿Cómo es la contradicción? Porque por un lado el médico intenta convencerte de no realizarlo, pero por otro lado decimos, y yo también lo creo, que es un negocio la clínica privada. Sí. ¿Cómo es ese juego? Porque por un lado al médico le conviene que te lo hagas porque gana el dinero. No, ese médico en Ese particular médico no lo no, hacía. Claro. Te manda uno manda otro. clandestino, o bueno, y te obviamente el recom- médico que te manda cobra una parte. ¿Él te recomendó algún médico? No, él nada. cuando me confesó esto de que él no estaba de acuerdo y que le parecía que yo ya estaba en edad, directamente fue como, bueno, chau, no vengo más. Siempre me dijo, yo no conozco a nadie ni me voy a meter en este tema, te voy a asesorar en lo que sea necesario para tu salud. Pero bueno, en el camino yo me di cuenta que él estaba ¿Y manipulando. cómo llegas al segundo profesional que te hace el aborto? Llego a una amiga en la calle, yo ya desesperada después de que me pasa esto, que me dice, yo tengo un tío que es farmacéutico, vamos a visitarlo. El tío de ella me da el misoprostol, me explica más o menos cómo usarlo. En ese momento yo no tenía conocimiento de redes, de mujeres que te asistieran Claro. y que te dieran información como hay ahora. ¿Eso cuánto hace que te pasó esta Esto segunda fue hace experiencia? 13 años. Ah, claro. Sí, y me voy a mi casa solita y bueno, tomo las pastillas.
Al otro día tengo un sangrado normal, como si me hubiera indispuesto. A mí en ese momento me da mucho miedo y yo no voy al hospital a hacerme controles para asegurarme de que todo esté bien, de haber tenido todas las pérdidas necesarias. Por supuesto, miedo a la criminalización. Tal cual. Un mes después estaba acá en Capital haciendo un show con mi banda y empecé a tener una hemorragia profunda en el escenario. Fue una situación bastante particular. Así que bueno, uno de los chicos que nos estaba acompañando ese día llamó una ambulancia y nos fuimos todas disfrazadas de Rafaela Carrá en ambulancia al Pirobano. La nota de color es esa, que fue en ese momento la contención de mis compañeras, importantísima para mí, que me ayudaron a tomar las decisiones necesarias para poder quedarme ahí. Yo me quería ir, estaba asustada, tenía miedo, no sabía qué me iban a decir, no sabía con qué me iban a ¿Contaste la verdad en el encontrar. Pirobano? No, porque tenía miedo. Igual los médicos se dieron cuenta. Uno de ellos me maltrató bastante. Una médica que estaba ahí Perdón, lo ¿en qué retiró. te maltrató? ¿Qué te Por, dijo? por haber hecho No, el ya aborto. sé, pero digo, Se dio cuenta. Puedo ser qué un te poco dijo? escatológica. Sí, sí. Yo estaba perdiendo mucha sangre, había perdido ya casi 2 litros de sangre, tenía una Ah, especie tenías una de... barbaridad. Sí, intensa, me hizo un tacto con mucha brutalidad, preguntándome si yo había provocado eso. Le ¿Qué era lo dijiste que estaba pasando? Lo que sucede es que habían quedado restos, esos restos generan una especie de infección, se generan unos coágulos que obviamente el cuerpo trata de eliminar. eliminarlos en algún momento. Convengamos que hay mujeres que tienen abortos espontáneos en 5, 6, 7, 8 semanas y también son maltratadas en los hospitales, no Sí. en todo. Hay mujeres que son Y- maltratadas en los hospitales, en los partos, En inclusive. general. Digo, hay Sí. hospitales que trabajan muy bien. O la clínica privada, hola. Mm. Sí. Convengamos, no hay que irse muy lejos. Absolutamente. 7 cuadras. Digo, y también hay un tema de la policía, digamos, aún. Digamos, Sí. eso es lo que a mí me impresiona. Digo, aún cuando el aborto sea espontáneo, te miran a las mujeres como si fueran unas criminales, ¿viste? En ese Una cosa momento la rarísima. médica que estaba ahí, que retiró al médico, fue la que me recomendó quedarme. Yo me quería ir y me dijo, no te vayas, no. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir, o sea, no te vas a morir en el camino, pero vas a caer en el policlínico, que es otro hospital donde vas a pasar otra vez por todo este proceso, te vas a encontrar con una postura mucho más cerrada que la de acá, quizás más riesgosa. Yo te voy a cuidar, ya estás acá, así que me internaron ahí, me hicieron un raspado por la mañana. Fue la noche más larga y dolorosa de vida. mi vida. Ahí Ese día sí sí sentiste sentiste dolor. dolor. Sí, muchísimo. ¿Contracciones? Sí, contracciones, muchísimo dolor, muchísima tristeza de sentirme sola también en esa situación. Al lado mío había una chica que estaba en una situación igual a la mía, con una hijita chiquita, también súper mal. Y vi toda esa situación, ¿no? En su caso, que tenía una familia, estaba casada, tenía una hija chica, no podían tener otro hijo porque no tenían trabajo. Económicamente. Porque económicamente no podían y estaba pasando por lo mismo que yo y vi esta hipocresía de no cuidar a la persona, digamos, que está Maisa, y pasando cuando, por ahí. cuando vos decís me sentí mal, en ese momento, ya habiendo pasado lo de la pastilla y todo, digo, en la historia esta del pirobano, ¿sentiste culpa? ¿Pensaste en la vida que no prosiguió su curso? No en ese sentido, No, para no era nada. por ahí. No, ¿Nunca te arrepentiste? la verdad que he tenido mis planteos en relación a eso, por supuesto. Nunca me ha pasado de arrepentirme de la decisión que tomé, de sentir que hubiera sido mejor de otra manera, pero sí me he preguntado cómo hubiera sido de otra manera. Es fuerte, no es una pavada. El cuerpo se prepara para un proceso que una interrumpe. Tal cual. Un proceso que si una pudiera interrumpir antes sería menos traumático también. Y la verdad es que nadie quiere llegar a esa situación. Pero también es una realidad que la responsabilidad de esa situación no es solamente mía. También es mía, no estoy diciendo que no.
pero es de un montón de situaciones. Entre ellas la de la persona que compartía conmigo esa relación sexoafectiva y que tampoco tuvo los cuidados Claro, que en tenía ese que caso tener. te abandonó, no sé si fue en el primero o en el segundo de los casos que vos contás, en el segundo, no en este puntual, que no se hizo cargo, que se fue al carajo. Sí. Pero ahí viene lo que No, Amalia de te todas maneras dijo. no tuvo el cuidado durante la No, relación está bien, tampoco. perfecto. Claro, digamos, pero ya perfecto. habiendo Perdón, pasado la pero primera Amalia, vez, no. perdón, no déjame solo hubo terminar. un después, hubo un durante de Sí, dos personas. Pero entonces ahí viene lo que dice Amalia. Bueno, no es el caso, pero si el chico hubiera querido seguir adelante con esto, ¿vos qué hubieras decidido? Porque Yo, ya venías de claro, un primero. Quizás me lo hubiera planteado, Ajá. no lo sé porque estamos hablando de Sí, de suposiciones. uno- Me parece que ahí Tampoco es donde... tu cabeza de hoy Claro, es la misma, de que ese en momento. Digamos, uno va evolucionando en un En montón de ese cosas. momento yo pensé mucho en mi carrera también y en mi posibilidad de poder terminar mi carrera. Mi situación económica tampoco podía sostener ambas cosas. Claro. Y la verdad es que lo que yo siento es que en ese sentido tenemos que evolucionar en nuestras relaciones personales, en nuestras posibilidades de diálogo previo, en el modo en que nos cuidamos Sí, mutuamente. yo comparto lo que vos estás diciendo. Mira, te quiero contar lo que me pasa a mí, porque yo te escucho y a mí me pasa que por momentos estoy cerca de lo que dice Amalia, por momentos estoy cerca de lo que dicen la mayoría de las personas acá. Por momentos me genera la duda, porque yo el otro día utilicé un término que me mataron. En las redes puse, no quisiera, lo dije acá también, que se transforme en un delivery de abortos. ¿A qué me refería con esto? Bueno, quedé embarazada, me peleé, no se quiso hacer cargo, voy y me lo saco porque ahora es legal y gratuito. A mí eso como sociedad me dolería que pase. Ahora, de más está decir que no vamos a entrar a analizar una criatura que fue violada y demás. Lo que pasa a nivel Pero eso ya social, existe, por ya eso, existe. cuando se empezó a debatir esto, Ese es el yo no tema. sabía que existía, claro que me lo aclaró Amalia acá. Lo que yo digo es que hay que enseñar cómo ponerse un forro. Hay que saber que el líquido preseminal puede dejar embarazada a una chica. Sí. Hay que saber enseñarles a contar los días fértiles, los días que no. Y no por una calentura, porque muchas veces, muchos de los que nos pueden estar mirando ahora, hemos actuado por calentura y después, si esto se transforma en legal, como fue una Te digo calentura algo, y Lío. no tengo ganas de tenerlo, voy y me lo Los saco. adolescentes Eso es lo que yo no no quiero que usan pase. preservativo. Por eso, y Ay, los grandes, perdóname, perdón, y los perdón. grandes tampoco. Y los adultos. Tengo Por favor, Daniel, amigos si los grandes médicos. pidió Perdóname. a quien era su amante Bueno, que abortara. ahí ¿de tenés qué un claro estamos ejemplo. hablando? Ahí tenés un hablemos claro de la ejemplo. hipocresía, podemos hablar de educación sexual, podemos Ahí hablar de tenés los un claro adolescentes, Pero pero en eso estamos todos de muchos acuerdo. de los que están Todos votando queremos hoy eso. Por eso. a su amante le pedirían que aborte y hoy Exacto. van a votar en contra del Exacto. aborto. Entonces digo, se juegan intereses sí. muy complicados. La hipocresía mucho- a la orden del día, Pero Tatiana. sin duda, pero mucha gente que La educación, punto número uno. que es provida. Menem dijo que él va a votar en contra si esto llega al Senado y Zulema Yoma cuenta que fue a Lo abortar que- con sí, Menem. tal cual. Por Porque favor. Zulema, yo le hice esa nota, Zulema dijo que, yo Sí, me acuerdo, Oliver, lo le que hicimos una nota hace decías 1000 vos. años, como en el año 99. Ella contó que Menem la obligó a abortar. Sí, y que ella no, No que- conocía no ningún que- médico en La Rioja y que él la llevó con un médico. Entonces, digo, hay una hipocresía, un nivel de caradurez hoy en la discusión que, digo, podemos hablar de las mujeres pobres, podemos hablar de las adolescentes, pero esto es mucho más grande que Las ricas únicamente las también lo mujeres hacen. pobres y Totalmente. las Sin duda. adolescentes. Estamos hablando Pero de es como la vida de las es como mujeres esconder la basura bajo la alfombra. perdida por la falta de una ley que contenga una situación que ya sucede. Y lo que sí está visto en Y el ciertos que no esté de lugares que- acuerdo, que no lo haga. donde el aborto se legalizó, las situaciones de aborto disminuyeron. No. Uruguay, República No, Francia, es que no Oriental, tenés Uruguay. cifra. Cuando, No, si no es hay ilegal cifra. no tenés cifra. Es muy difícil No, decir en la aumentó, mayoría de los disminuyó países cuando sí. no hay cifras. No, es No, muy no, trucho lo que disminuyó porque- fue la mortalidad de la mujer. El aborto aumentó. En cifras tremendamente considerables. Y si querés te muestro la información. Bueno, habría igual- que buscar igual- información. Bueno, pero igual- chicos, si quieren no hablo eh, más, porque igual- no, ¿Pero por qué decís no hablo más? Habla. Igual estamos porque todo lo que espera- yo digo es Igual no, por listo, eso chao, creo que- Que los demás tema. no estén de acuerdo con vos no significa que No, no puedas pero plantear también- una idea. Yo no soy Nadie estadista, está de entonces no acuerdo tengo que- datos estadísticos, pero también creo que está bueno recuperar algo de lo que es la militancia, digamos, feminista. Habla de educación sexual para no abortar, Totalmente de acuerdo. anticonceptivos, para Bueno, pero cuidarse. vos la educación sexual la tenías porque el segundo aborto sabías cómo cuidarte y sin embargo no te cuidaste, elegiste no cuidarte y quedaste No, embarazada no lo igual. elegí. Fue No lo accidente, elegí. dijo, ¿no? No lo elegí. no es un una accidente. elección. Un accidente. Un no forro una pinchado es un elección. accidente. Claro, por no lo ejemplo. elegí. Ay, chicos, por favor. No lo No es una elegí. elección. Y en todo caso tampoco es una elección mía sola, entonces mi pregunta es ¿por qué se me criminaliza a mí sola?
Pero yo no te estoy criminalizando, te estoy diciendo, vos decís educación sexual. ¿Vos sabías cómo quedar embarazada y cómo no? Y sin embargo te quedaste embarazada porque no te cuidaste. No lo elegí. Las 2 veces no elegiste cuidarte y te quedaste embarazada y no es fuiste que a no abortar. me cuidé. ¿Y qué te pasó? No es que no me cuidé. Hubo accidentes y además creo que, por ejemplo, me parece que hay cosas de la intimidad, hay cosas de la intimidad, de cómo sucede, que no me parece que tengan que ponerse en juego para saber si abortar o no abortar es un derecho mío o no es un derecho mío. Es que no es Si tuyo, porque decidir adentro sobre mi tuyo cuerpo o no es tu cuerpo. no es mi derecho. El bebé que tenés adentro no es tu cuerpo, es otro cuerpo. No, pues es que todavía no es derecho. un bebé. Sí, es un bebé. Una semilla es una planta. No, entonces, ¿vos sos una semilla? ¿Se vive No, una pero un repollo? embrión- ¿Sos una planta o sos un ser humano? Yo soy un ser humano. Ah, no, pensé que ¿Cómo eras una planta, definimos como un una ser humano? como decís que fuiste una semilla. Bueno, igual, no, ¿cómo definís un para, ser humano? para. Yo lo que quiero, por favor, Amalia, respeto. No nos tratemos así, porque no es la idea, porque si no corto todo acá y me voy a la bosta. O sea, respeto, nos respetamos. ¿Pero en qué le falta no respeto ninguneemos. a ella? Lo que ella haya hecho, si ella quiso garrochar por el oro. Cada uno es dueño de su cuerpo en el momento que lo decide. Nadie puede juzgar a nadie. Sí, para ir a tener relaciones sos dueña de tu cuerpo. Embarazada, Pero, Gordo, mi pregunta la sería- decisión de la mujer es sobre... yo tengo la decisión sobre mi propio cuerpo. Bueno, cuídate. Y si yo considero, si a mí se me pincha un forro o lo que cadorcha sea, y yo decido no tener un hijo, no quiero ser tratada como un criminal y quiero hacerlo en las condiciones Yo te entiendo lo que vos se decís, por eso digo necesiten. que creo que hay ¿Por qué se puntos juzga? en donde Amalia o la pero gente ¿sabés que lo que piensa como pasa? Amalia tiene razón y la No, gente lo que que- piensa se como juzga a la nosotros mujer también tenemos constantemente. razón. Lo que- Pero Mi pregunta es, no ¿vale solo, más no solo si con me- el aborto, Perdón, con todo. ¿vale más hacerse un aborto si fui violada que hacerse un aborto si No, estuve si en es una vida, situación? si es vida, No, es es vida. diferente. Las dos situaciones. Sí, Muy yo bien, considero parece que es violada diferente. antes, perdón. La muy diferencia de Si la es vida, Considero que es vida es diferente. siempre. Sí. Yo, esta es mi opinión, es una decisión claramente. personal. Y a la vez, digo, podemos discutir qué es vida, porque una semilla es vida, un conjunto de células son vida, que un embrión no es persona, desde mi punto Es una de etapa vista. del ser humano, embrión, feto, bebé, niño, adulto, lo vamos a adolescente. discutir Bueno, ineternos eternamente. nosotras. Chicos. El Amalia, humano digo, tiene por eso, etapas. Una es yo la del creo que el embrión, cuerpo- otra es la sí, del feto, en otra es esa la del bebé. etapa Igual, no prospera fuera no es del lo cuerpo mismo de la una mujer. violación. Igual no podemos nos poner estamos en la misma yendo a un bolsa. lugar absolutamente No, personal el tema lo que porque se tiene discute que es la salud, el tema la es salud pública. Sí, ¿se yo no. penaliza o no se Algo penaliza? tenés que hacer. ¿Es clandestino o no Claro. es Si clandestino? es vida en los dos casos. esto Perdóname, está pero ella está sucediendo. diciendo que lo Para pone en mí la es lo misma mismo. bolsa. Para mí es ¿A lo vos te mismo. parece que es lo mismo contemplar a una Sí. chica que fue violada por un hijo de puta que se la puso y la dejó embarazada, que eso esté contemplado y no por una que ¿Lo tenía gritás ganas de por algo en No, es mi particular? tono de voz natural y lo Porque- conocés desde hace porque 6 meses. de y ninguna 5 manera meses. es una elección. Perdón, a ver, hay gente Igual es que por personal. caliente... No, pero déjame Para mí terminar, es lo Maju, la idea, mismo. por favor, les pido. Hay gente que de caliente va a tener relaciones sexuales sin importarles nada. Después van y se lo sacan. Con la teoría Sin de la importarles despena... nada. ¿Qué sería Perdóname, sin déjame importarles terminar. nada? Ay, y Dios, después... que lo haces eterno. No, bueno, si me interrumpís menos, lo voy a hacer más corto. Terminan teniendo relaciones sexuales, no quieren tener al bebé, van y se lo sacan. De ahora en más va a ser así. Con la despenalización. Por favor, Sí, mamita, si por vos favor. quedás ¿Puedo embarazada yo de ahora? mí, no porque no terminé, ¿Puedo no yo? porque no Bueno, terminé, dale, a mí lo se que me si vos gusta. quedás Ah, embarazada de mí, sintetizando lo que Listo. creen, lo que Para, para, creer, porque te lo no que se- creer no se acá. entiende, no se Lo que entiende. creen Una los persona críticos- violada es otra lo que historia. creen los No se críticos entiende. del proyecto de No ley. estamos hablando de moral acá. No, 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 Estamos lo que hablando de creen- salud que él termine pública. para Lo que responderle. creen- Bueno, Lo respondeme. que creen Pero los se críticos, metió Luis. básicamente lo que dice Lío, lo que creen los críticos, yo no lo comparto, es que el aborto va a ser como un método anticonceptivo más. Es que lo Para mí hace. me parece que es una locura. Es una burrada, eso es una bestialidad. Es una chicos. burrada. En algunos casos lo ¿Puedo va a hacer. responder Sí, ahora? o Gracias. respondeme así Chicas, te más entiendo. burrada que ir a ¿Puedo matar a tu contar propio algo? hijo no existe. Esperá que me responda, porque si no... Suave. No, que Sí. ella es la invitada. Así que- La mayoría de las violaciones suceden en un seno familiar Sí. o de amigos. La mayoría. En esos casos es muy confuso. La mayoría de las mujeres que fueron o han sido Abusada. violadas o abusadas ni siquiera son conscientes de eso. Imagínate qué difícil que es generar relaciones de cuidado en donde a veces vos le decís consecutivamente a alguien que use un preservativo y tenés que estar todo el tiempo haciendo hincapié claro. en eso. O que el único modo de cuidado sea que vos tomes anticonceptivos y quizás O los las días. hormonas no te sirven. Los días sabemos que no es cuidado. No todas las Los mujeres podemos tomar anticonceptivos no son- anticonceptivos. Yo no le estoy y no echando todas la las culpa a mujeres nadie, no podemos se Totalmente. malinterprete. No, no, pero voy a esto Creo que la como- responsabilidad es tanto del hombre como de la mujer. El hecho de la gente que queda embarazada por una calentura me parece que es como
La hay. poca en relación Pero a lo la hay, existe niña de también. 13 años Pero de son un pocas. abusadas, embarazadas. Ahora, Cuando los yo digo, efectos perdón, prácticos, Mecha, perdón, perdóname, los no, efectos pará. prácticos. Digo, cuando yo digo es lo mismo una violación que una relación de mutuo acuerdo, No, tuve no un es lo mismo. problema No es lo con- mismo. No voy a responder, Dale, por sí, favor. claro. Chicos, paren, Por chicos. favor, digo, cuando digo que es lo mismo me refiero a que si creo que es vida en un caso, creo que es vida en el otro Ujú. caso. A eso me refiero Sí, con que es, es lo vida mismo. en los Por dos supuesto, casos. no es Pero lo no mismo. es lo también mismo. a la Es vida en responsabilidad los de dos la casos, no es lo y mismo. otro No es lo es mismo la otro. responsabilidad. Pero Claro. a te violaron. los efectos de hacer En Si no, una no te hubiera aborto, si es contemplado. vida, es vida. Déjenme terminar a mí ahora, por favor. No, Leo. yo todavía no empecé. Sí, Digo, vida, bueno, vida. por eso. Entonces, si es vida en cualquiera de las dos instancias. Eso es lo que yo creo. Pero vos dijiste que lo metías en la misma bolsa. terminar. bolsa. Sí, lo meto en la misma Chicos, bolsa para la ley, escuchémonos, lo por meto en la Dios, misma qué bolsa. difícil. Respecto a que la mujer va a usar como método anticonceptivo el aborto, me parece una burrada. Realmente es no entender lo que pasa por la cabeza Sí, de una mujer. tal cual. Digo, yo respeto enormemente. No querés hacerte un aborto, no querés acompañar a tu pareja a hacerse un aborto, no estás de acuerdo con el aborto, lo respeto. Respeto y me puede llegar a generar alguna contradicción la situación de qué derechos tiene el hombre en esta situación. Pero de ninguna manera puedo sostener que una mujer va a usar el aborto como método anticonceptivo. Tal cual. Mira, Ojalá, y quiero Quiero decir que ojalá, los anticonceptivos ojalá. fallan también. Ojalá. Una ¿eh? cosa Los es métodos la clase anticonceptivos También, fallan. falla Va a haber el una- DIU, fallan las pastillas, fallan los Bueno. ¿Puedo decir profilácticos. algo que todavía no he dicho nada? Yo me imagino una situación de una mina pobre con la nueva ley, ¿no? Pongamos que salga la ley. Hoy en día vos querés tener un turno en el Posadas para hacerte un análisis de sangre. Hospital Posadas, que es el hospital más grande de la provincia de Buenos Aires, que depende de la nación y de la provincia. Vos que vas para pedir un turno por cualquier cosa y te dan un turno en 6 meses. El día que vas a hacer la práctica, que hayas pedido, sea una radiografía, extraerte sangre o lo que sea, justo hay paro. Entonces tenés que esperar 6 meses más. Entonces, yo digo, No para te una vas. mujer de clase media que tenga prepaga va a ir a la clínica. o obra social, va a una clínica. Si la clínica se niega o le demora, contrata un abogado, presenta un amparo. ¿Qué hace la mujer pobre? La mujer pobre va a seguir como antes. Porque hay muchos hospitales que recorro siempre, porque los Sin conozco, duda. llevo años, 25 años recorriendo los hospitales de la provincia de Buenos Aires y los de la ciudad de Buenos Aires. Y vos sabés lo que cuesta conseguir un turno para algo. Cuesta mucho porque los médicos son excelentes, pero están sobrecargados. Calculo que es algo que se tendrá en ¿quién va a cuenta? ¿Quién va a garantizar que ese hospital, porque esto sí que es un tema urgente, el aborto Va se a tener debe que ser practicar parte del presupuesto inmediatamente? que se destine a él. Tendrá La que ley creo que va a destinarse de- otro tipo de presupuesto Bueno, como para la el educación. hospital. la ley creo que eso prevé a lo sumo La 3 ley- Si el días. la ley- presupuesto no Entonces, alcanza la cantidad de abortos que se La ley que se tiene hagan. varios vacíos legales. Es como que me digas que, a ver, digo, el presupuesto alcanza No, no, te a cubrir. pregunto No, nada pero el más. presupuesto alcanza a cubrir los tratamientos oncológicos de las personas que fumaron 40 Nada más te años estoy como mi mamá. preguntando. Digo, la ley, el presupuesto es, el uno y se tendrá presupuesto que que distribuir. cubre a las mujeres que llegan a los hospitales por abortos clandestinos también. Ah, y si alcanza para subvencionar los colegios católicos, va a También, alcanzar para sí, los y abortos. si alcanza para tapar las quebraduras de los que están jugando al fútbol y se Claro, el atienden en los derecho a hospitales decidir también. y la vida de una persona no puede estar supeditado a si tenemos o no tenemos presupuesto para cubrirlo.